Bueno, regresamos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia Radio. Vamos a hablar un poco de lo que pasa con los trabajadores, de la situación de los trabajadores a nivel nacional, en este caso los farmacéuticos y bioquímicos. Y por eso estamos en contacto con Marcelo Peretta, que es secretario general del sindicato que los agrupa. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, primero y principal, ¿no? ¿Cómo ve la situación de los trabajadores a nivel nacional en el marco de las políticas nacionales que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri? Difícil, crítica, tal vez una de las peores de toda la historia de los trabajadores, porque estamos 3 años y medio casi ya de políticas antilaborales, antisindicales, de quita de derechos a los trabajadores, de pérdida del trabajo registrado. 200.000 empleos registrados se perdieron en 2018, cerca de 9.000 pymes, que son las mayores generadoras de empleo, cerraron en lo que va del ciclo macrista. Solamente se promueve el monotributismo o el trabajo autónomo, que es precarizado, que no es registrado, que es sin obra social, que digamos que sin sueldo al complementario, en fin. Y eso obliga a las organizaciones sindicales a estar alerta, a estar movilizado, a estar en lucha, y en ese sentido se destaca un grupo de asociaciones sindicales. Esta es una opinión personal que les digo, que estamos nucleadas en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, en donde estamos entendiendo que frente a esta pérdida de derechos, frente a estas políticas tan perjudiciales para la clase trabajadora, hay que salir a la calle a luchar. Es decir, hoy quedarse en la casa esperando que ocurran las soluciones es muy peligroso, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno no sale a la calle a luchar por sus derechos, es muy probable que esos derechos sean arrasados y por las decisiones de este gobierno. Entonces, a diferencia de lo que se dice que el peligro está en la calle, hoy yo les diría que el peligro está en quedarse en la casa y no salir a defender sus derechos. Claro. Sí, se da una situación muy parecida a la que se dio durante los años 90, si bien el contexto es diferente y cada ciclo político es cada ciclo político, pero en los 90 había una CGT cercana al gobierno, quizás más militante que la de ahora. Obviamente el gobierno era justicialista, pero después se empezó a generar una oposición con la CTA, la emergencia de la CTA, luego el MTA, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, que conducía Hugo Moyano, que terminó siendo la única oposición creíble desde el movimiento obrero organizado a las políticas nacionales que se llevaban a cabo. Bueno, ahora no hay un gobierno peronista, a diferencia de los 90, pero hay una CGT cercana a Macri, o dialoguista, si uno lo quiere poner en este modo, y por otra parte un colectivo de gremios variopinto él, que intenta oponerse desde fuera de la CGT al gobierno nacional. Tal cual, eso es una buena descripción la que haces. Con tristeza tenemos que decir que la Confederación General del Trabajo, que es nuestra máxima organización que representa a los trabajadores, está en silencio. Yo te diría, es un edificio vacío, me refiero al de Azopardo, en donde no pelea, no se manifiesta, no convoca ningún tipo de movilización, no interviene en ninguno de los cientos de problemas laborales que hay en la República Argentina. Por tanto, es una CGT que termina siendo cómplice, indudablemente, de las decisiones políticas del gobierno. Tendrán que dar las explicaciones oportunamente respecto de, digamos, la ausencia de defensa de los trabajadores, y sí, como pasó en los 90, la CTA que nacían ahí y el MTA de Moyano. Bueno, hoy el Frente Sindical para el Modelo Nacional es el equivalente con la cantidad de gremios que estamos. Me refiero a camioneros, me refiero bancarios, docentes,
farmacéuticos y bioquímicos, canillitas, médicos, un montón de asociaciones sindicales. Entendemos que hay que luchar. Es una tristeza que la mayor digamos, el mayor poderío que tenemos los trabajadores organizados, que es la CGT, esté ausente y sea cómplice que, por ejemplo, el ex Ministerio de Trabajo, el ahora Ministerio de Producción, siga sin cumplir su función, sin cumplir la firma de los expedientes, que eso implica paritarias no homologadas, certificaciones de autoridades no autorizadas ni aprobadas, convenios colectivos, repito, no homologados, personerías no empleadas, y eso son pérdidas de derechos para los trabajadores, ¿no? Pero si ellos han montado una política antisindical, comunicacional, en donde el dirigente sindical es poco menos que un narcotraficante. Te diría que en la Argentina casi tiene mejor imagen un narcotraficante que un dirigente sindical. Entonces, eso inclusive ha calado en gran parte de la población y en gran parte de los trabajadores, equivocadamente, ¿no es cierto? Porque después se quedan solos, se quedan sin su organización sindical, se quedan absolutamente desprotegidos, y después la patronal, el empleador, los echa, los precariza, y ahí no tienen organización sindical que los protege y los defienda, ¿no? Y bueno, y en este sentido, ¿cómo está la situación de los farmacéuticos y bioquímicos en todo el país y también en la provincia de Santa Fe, que es lo que más nos importa, ¿no? Bueno, a nivel nacional, los farmacéuticos y bioquímicos estamos en este momento discutiendo las paritarias de este 2019. El año pasado, dentro de todo, si bien la inflación rondó el 48%, nosotros logramos una paritaria del 40,5%, con lo cual, si bien fue dentro de todo una buena paritaria, perdimos 7 puntos, con lo cual estamos pidiendo recuperar esos 7 puntos y pedir lo que se estima va a ser un 30% de inflación para este 2019, y en eso estamos discutiendo. También estamos discutiendo y preocupados por las pérdidas de fuentes laborales, porque, claro, este aumento descabellado que ha ocurrido en los medicamentos, producto de que las compañías farmacéuticas están desbocadas, están totalmente desreguladas, libradas al mercado, y aumentan descontroladamente los medicamentos, bien por encima de la inflación, porque si la inflación en estos 3 años fue cerca del 160%, los medicamentos aumentaron más del 340%, bueno, eso hace que las farmacias vendan menos, porque la gente no tiene plata para pagar. Si venden menos, después tienen dificultades económicas, y muchas cerran 64 farmacias en el 2018, 64 centros de salud, y eso son pérdidas de fuentes laborales, de las cuales hay que trabajar para recuperar. Pero en definitiva, todo esto se va a lograr si logramos revertir en octubre de este año la elección, y que de la oposición, del frente opositor, surja un candidato o varios candidatos que puedan dirigir la Argentina con una mirada más popular, más hacia las necesidades del trabajador y menos hacia las necesidades de los ricos, que como es este gobierno que trabaja para el 4% más rico, porque la problemática que tenemos nosotros en nuestro sector es la misma que, digamos, de perjudicial que hay en el resto de los sectores, y por suerte dentro de nuestra organización podemos contener algunas situaciones difíciles. En Santa Fe particularmente tenemos hay contención, dado que digamos, hemos logrado que las cadenas de farmacia que tanto daño hacen no hayan ingresado con tanta nocividad como si han ingresado acá en la capital federal. Claro. Entonces la farmacia PYME todavía tiene un porcentual del mercado importante, ¿no es cierto? Bueno, sí, la farmacia familiar. La farmacia familiar. Familiar, sí. La farmacia familiar, la farmacia mutual y sindical, la farmacia cooperativa, es decir, la farmacia solidaria, la farmacia que es centro de salud, la farmacia que tiene medicamentos a precios accesibles, que tiene la presencia del farmacéutico ahí, digamos, cercano, visible,
y no el maxi kiosco o la farmacia shopping, en donde el farmacéutico está perdido allá al fondo y está mezclado con golosinas, con pelotitas de tenis, con billutería, con regalos, que no tiene nada que ver con la salud, que desprestigia el rol del farmacéutico, pero también perjudica a la gente porque mezcla cosas inmezclables como son, por ejemplo, las golosinas con los medicamentos. Entonces, en ese sentido, ojalá podamos recuperar el gobierno para retomar la senda de políticas públicas favoreciendo la salud pública, porque la farmacia y los laboratorios de análisis clínicos, que son las áreas que nosotros representamos, son establecimientos de salud, y tanto el farmacéutico y el bioquímico son profesionales de la salud, son trabajadores, por supuesto, pero profesionales de la salud, y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque se trabaja, se estudia 5 o más años para alcanzar un título que después tiene que ser devuelto con servicios a la gente, pero claro, en el marco del mercado mercantilista que ha invadido a la farmacia, las cadenas solamente quieren vender y vender y vender caro, y aprovecho a decirles y a denunciar la problemática que estamos teniendo con la creación de una licenciatura express que creó Pharmacity, que está patrocinada por Pharmacity, porque ellos quieren que rápidamente se reciban farmacéuticos, no, digamos, científicos, formados en laboratorios, expertos en medicamentos, no, expertos en vender rápidamente el famoso 2x1 que ellos promueven, el famoso 4x2 que promueven, y medicamentos caros, y la gente que tome y que compre muchas veces lo que no necesita. Entonces, eso es una precarización laboral, es una flexibilización laboral, y es un daño muy grande, no solamente que se hace a nuestro sector y a nuestros trabajadores profesionales farmacéuticos y bioquímicos, sino a la gente. ¿Por qué? Porque va a perder un experto en medicamentos y va a cambio a tener un comerciante que le va a vender lo que no necesita, o se va a equivocar, van a aumentar los errores de verificación e interpretación de las recetas, producto de personas que no están adecuadamente formadas, ¿no? Te agradecemos el contacto, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo, buen día. Adiós.